and tries to claim. Ok, ahora sí, vamos a poner atención. Genesis 11 is the final chapter in the proto-history, leading up to the nation of Israel. Despite being given a second chance after the flood, humanity continues in their sinful ways and tries to claim something they did not earn. In the region of Shinar, a group of humans gather and build some sort of tower in order to try and establish sacred space on their terms, which results in one final decree from God to punish and help the people of Babel before a new plan to redeem humanity is initiated. The text begins by noting the whole earth had one language. Some suggest this literally means everyone on earth had one language, but such an interpretation is unlikely. The Hebrews use this phrase to refer to limited regions elsewhere. Plus, the very next verse notes the passage is referring to a plain in the land of Shinar or Sumer. So it probably means that everyone in that local area had one language, which possibly could have been a precursor of Sumerian or Akkadian. What happens next is the people construct a city and a tower, with its tops in the heavens. When many people read this story, they think it is an attempt by the people to literally build a tower that will reach the firmament, from where they can storm the heavens and take over. But this was a later idea that was read into the ancient texts. Robert Alter says, although there is a long exegetical tradition that imagines the building of the tower as an attempt to scale the heights of heaven, the text does not really suggest that. Its tops in the heavens is a hyperbole found in Mesopotamian inscriptions for celebrating high towers, and to make or leave a name for oneself by erecting a lasting monument is a recurrent notion in ancient Hebrew culture. So basically, the text of Genesis 11 is not speaking of a time when people thought they would reach the firmament and take over heaven. It fits with the way Mesopotamian texts speak of constructing a ziggurat. Ziggurats were large structures in ancient Mesopotamian culture, with a raised platform, and they were meant to be the highest structure of a city. Scholars believe they were meant to function like a gateway, so the gods could come down to the city from the heavens above. They were not about getting man up to the heavens, but getting the gods to come down to the earth. In this sense, they were more about creating sacred space and making a way for the gods to enter into the midst of the city. As Jacobson says, it gave the townsmen visible assurance that the god was present among them. Numerous ancient texts also speak of ziggurats functioning this way, as a gateway or stairway between heaven and earth. So Genesis 11 correlates well with how ancient Sumerians and the Babylonians spoke of ziggurats. And this shows it was not about reaching the heavens, but for the heavens to come down and create sacred space in the city. This is obvious later in the text, as it speaks of God coming down to the people, and it correlates with the overall story of Genesis. In Genesis 3, remember that humans lost access to sacred space and were exiled. Babel is essentially an attempt to regain access to sacred space with God. Now from that alone, there doesn't seem to be anything wrong, as later in the biblical text, God comes down to Mount Sinai, and then later he enters the Temple of Solomon to receive worship. However, the difference with Babel is that they are building a ziggurat as a means to an end. Sacred spaces or temples are meant to exalt the name of God. However, here, the workers are building this sacred space to make a name for themselves and to protect themselves from being scattered. The themes of Genesis carry on, especially here with the Tower of Babel. In Genesis 3, Adam and Eve are in sacred space and focus on gaining wisdom for themselves, not trusting God. Kenneth Matthews puts it like this: Genesis 11, 1-9 mirrors the attempt of humanity in the garden to achieve power independently of God. The attempt of the Babelites to transgress human limits is reminiscent of Eve's ambition. As in the tower story, the divine plural also appears in the garden account.
and both indicate the divine distress over the potential havoc that the new knowledge achieved by mankind may bring about. In Genesis 4, Cain goes out and either he or his son build a city to honor the name of the sun, which results in humanity moving further away from God, and in turn boasting of their own accomplishments in sin. In Genesis 6, the sons of God produce men of the name, which causes the earth to be filled with pride and violence, which brought about the flood. At Babel, they are also focusing on their own cultural developments, which will make a name for themselves. We can also find a correlation in an ancient Mesopotamian temple text, where the king Wared Sin says, "I put there forever my royal name, in order to make praise of me. For the future I deposited a foundation inscription." So it is likely the builders of Babel had a similar idea. They were constructing a temple in Ziggurat to make a name for themselves, not to truly honor God. Now, even after the flood, humanity is still not honoring the name of God, but seeking its own name. The reason why they think they're making a name for themselves and constructing a sacred space for God has to do with how ancient Mesopotamians viewed their gods. In their culture, they anthropomorphized the gods in ways we would consider extreme. The gods needed sleep, food, they had sex, could become intoxicated, and were ignorant of affairs outside of their immediate experience. For the ancient world, the gods had needs, and they created humans to fulfill those needs. John Stevens says, "The main purpose of human existence on Earth was to please the gods by providing them with food and drink." Humans would provide food and gifts for the gods in sacred rituals, and in turn, the gods would provide order and protection for humans. John Walton refers to this as the great symbiosis. Both sides were codependent on each other. And so, in their ancient mindset, providing a magnificent sacred space for God, as well as everything they thought he needed, would result in God praising them and showering them with rewards. Some early texts speak of the gods rejoicing when a ziggurat was constructed. This related to their fear as well, that they would be dispersed all over the face of the earth. Some believe the reason God is angry with the builders of Babel is because they are remaining in one place instead of spreading out and filling the earth. That it is an attack on urbanization in favor of a nomadic way of life. But such an interpretation is unlikely. First, God never condemns city living, and in fact, eventually comes to dwell in Jerusalem. Second, being told to fill the earth doesn't seem to be a command, but a blessing. Third, filling the earth seems to refer to multiplying, not directly moving out. Walton says, the means of filling the earth, indicated in Genesis 1 and 9, was not by scattering, but by reproducing. Fourth, the text never indicates God is mad at city constructing. It is more to do with how they've come to view themselves and God. The real reason they fear being dispersed, probably related to their own survival, as a natural consequence of growing in size as a community. When communities grow and stay in the same place, there are two options: urbanize or spread out. In Genesis 13, Lot and Abram opt for the latter and separate. The builders of Babel do not want to scatter and opt to urbanize. Not wanting to disperse is not a sin. God never scatters them just because they are together. However, their solution to a growing population and being worried they will have to separate is to try and appease God by setting up sacred space to meet the needs they think God has. And in return, they will be provided with resources and the protection they need to continue to urbanize. And thus, their name will be great because they earned the favor of God, and He would have allowed them to become a great city. But what they think will happen is not the plan of God. In verse 5, God comes down as the ziggurat intended to happen, and He sees the city and the tower they have constructed. Many think this is a subtle implication that the authors believe, as the Mesopotamians did, that God is not omniscient, as He must come down to see the tower. But what is probably taking place is the authors are using literary devices
to insult the Mesopotamians, who built massive ziggurats to make a name for themselves. Here's this massive tower, which the builders are so proud of, but the Almighty God just happened to miss it. Gordon Wenham says, "With heavy irony, we now see the tower through God's eyes. This tower, which man thought reached to heaven, God can hardly see. From the height of heaven, it seems insignificant, so the Lord must come down to look at it. God's descent to earth to view the tower is no more proof of the author's primitive anthropomorphic view of God than is God's asking Adam and Eve where they were hiding in the garden, an indication of his ignorance. It is simply a brilliant and dramatic way of expressing the puniness of man's greatest achievements when set alongside the Creator's omnipotence." Victor Hamilton agrees. It is difficult to miss the irony in this verse. The builder's intention is to erect a tower whose top will be in the heavens, that is, among the gods. But even though they build the tower, it is so far from the heavens that God must come down to see it. Thus the authors are employing literary devices to insult the builders. Even an omniscient God missed their puny ziggurat. However, the ziggurat builders desire to bring God down to their level, not just presently, but also in terms of how they view him. They seem to have come to envision God in a way that exalts them, by believing he is more like them, with human-like needs, and requires their service. This corresponds to the original monotheism model of Andrew Lang and Wilhelm Schmidt, which we've explained at great length in another video, which is that humans in their most primitive form are monotheistic. But as humans settle down and develop cities, they begin anthropomorphizing God to make him more appealing and chase after lesser divine beings as well. Anthropomorphizing God means he suddenly has needs, and if God has needs, then people could exchange gifts for rewards. Bringing God and other divine beings down to your level is more useful and pragmatic for people who want to use God for selfish gains. So the implication by the authors of Genesis is the Mesopotamians' view of God is a degraded form of religion and view of the Creator, where they thought God had needs, and if they met those needs, God would protect them and give them resources so they would not have to disperse. And they would also be rewarded by having their name made great. As J.J. Finkelstein remarked, the Babylonians, it would seem, fashioned their gods in their own image more faithfully than the Israelites did theirs. However, for the biblical authors, this is not the way God truly is or how he used to be viewed by the ancestors of the people in the region. And they seem to use this degraded Mesopotamian view of God to joke about how ineffective and puny their ziggurat is. God comes down and notes what has happened. This is not a statement that God is worried humans will be able to one day overpower him. Instead, God is simply pointing out that if they can anthropomorphize him as they have now, imagine what other terrible beliefs they will come to accept. As Walton says, Babel went beyond mere idolatry. It degraded the nature of God by portraying him as having needs. The author's own presentation of the material demonstrates his understanding of the symbol. In 11:6, Yahweh says that it is only the beginning of what humans will do. If they've already begun to view God as inferior and with needs, imagine how far it could go. Nothing will be impossible for them. Turning God into a drunk, portraying him as desiring sex, being bothered by noise, etc. In other words, the biblical authors tell us it was not their religion that evolved from the Sumerian religion. The Sumerian religion degraded away from the true depiction of God, which they claim they have retained through the traditions of Genesis. God doesn't ban urbanization, because that was never the problem. His response is a penalty, but also a preventative measure, similar to his response in Genesis 3. Remember back there, God cuts them off from the tree of life, to prevent what sinful man might do with immortality. It was both a penalty and a preventative measure. Likewise, God is concerned about what the builders of Babel will continue to do if they go on unchecked and continue in their current ways.
His response in verse 7 is addressed to his divine council, and his decision is to confuse their languages and disperse them. This way, they will no longer be able to continue in their ways within the city, and as a result, their fears have become their reality. In trying to use God, they lose the very thing they were trying to protect. The biblical authors then conclude this section with yet another attack on Babylon. The name Babylon comes from the Akkadian phrase meaning gate of the gods. But the biblical authors insult this name by tying it to a similar sounding Hebrew word, which means to confuse. In other words, they thought they were building the gate of God, but what they are really doing is just babbling nonsense. Kenneth Matthews says, "Though they sought a name, they received the humiliating name Babel." God has once again exiled his people away from sacred space because they sought to abuse and degrade his name. The later implication in Scripture is God has given them over to worship false gods, which, given how the degradation at Babel progressed, it is what the people wanted anyway, and they refused to seek the true God and know him by his true nature. So God disperses them, and they chase after other gods. In a sense, he has divorced them and sent them away, giving them over to the desires of their hearts. But that is not the end of the story. Now that humanity has abandoned God and become the seed of the serpent, God will now begin the plan to crush the serpent's head by starting a new family through a new man he has elected. Instead of this man trying to make a name for himself, like all the sinful predecessors, God will make his name great, and through the work of God, all the nations will be called back. Similar to God dispersing the people away from Babel for their own good, God calls Abram out of the region for the good of the people he dispersed. At this point in the story, the serpent had all but won. Even the man God appointed could not produce a son. But through him, God would make a new family. Israel considered their origin divinely planted because Isaac was born miraculously and not only through natural processes. He essentially wasn't the seed of the serpent, but a seed of God that would grow to be a light to the nations. The war was not over, but a new chapter was about to begin, one in which God would create a new nation to call back all the other nations that abandoned him. The restoration plan begins in Genesis 12. Bueno, mis hermanos, aquí vamos a rápidamente cubrir esta parte. Ya hemos visto el video y vamos a cubrir esta partecita que tiene que ver con los vínculos entre Génesis 1 al 11 y Génesis 12 al 50 para ver cómo se conecta la primera sección de Génesis con el resto de Génesis y el resto de la Biblia. Dice así: la interpretación de Génesis 1 al 11 que hemos presentado en general y específicamente la interpretación de Génesis capítulo 11 no solo establece la continuidad temática y teológica de Génesis 1 al 11, sino que también proporciona la base para la transición de Génesis 1 al 11 o desde Génesis 1 al 11 a Génesis 12 al 50. Para ver el vínculo necesitamos examinar la conclusión de la narrativa de Babel, es decir, la confusión de las lenguas y la dispersión del pueblo. Continuamos aquí diciendo: en vista de la ofensa y de la estrategia retórica de Génesis 1 al 11 ya expuesta, la confusión de lenguas y la dispersión resultante pueden verse como algo más que un simple castigo. Más precisamente, es un medio y no un fin en sí mismo. El objetivo es detener la construcción de la ciudad. Es cierto que Dios desciende, como dice en Génesis 11:5, como pretendían los constructores, pero no le agrada a Dios la iniciativa de ellos, debido a la premisa o a la motivación o a la base sobre la que se basa, es decir, la construcción. Han cruzado un umbral, como dice en Génesis 11:6.
al buscar restablecer el orden por medio del espacio sagrado y la institución de la gran simbiosis que ese espacio sagrado facilitaba. En pocas palabras, la humanidad de Babilonia intentó restablecer el orden por medio de un espacio sagrado y lo hizo pensando de que, como ellos creían en la gran simbiosis, pensaban que el Dios verdadero iba a contestar de una manera positiva a ese concepto de la gran simbiosis en el cual ellos creían, pero de manera equivocada. Sigue diciendo, la dispersión por medio de la confusión de lenguas prepara el escenario para la contrainiciativa programática que Yahvé pretendía. O sea que ellos tenían un propósito, pero el programa de Yahvé o de Jehová como contrainiciativa, como contrapartida era diferente. Esto comenzó en Génesis 10, que describe el surgimiento de las 70 naciones. Así Génesis 11 describe la dispersión de esas naciones. Y se puede reconocer que estas naciones están repartidas entre los hijos de Dios en Deuteronomio 32:8. Luego Génesis 12 inicia la elección de Dios de la nación de Israel, que también está aludida nuevamente en Deuteronomio 32:8. La elección mediante un pacto, que es el pacto que vamos a ver con Abraham, que viene inmediatamente después, requiere diversidad, ya que uno es elegido entre muchos. O sea, un personaje y después un pueblo. Esto nos lleva entonces a un examen de la relación retórica de las dos secciones principales del Génesis. Y sigue diciendo en la página 139, el relato de la construcción de la torre ha introducido un segundo problema teológico que necesita ser resuelto. ¿Y cuál es el problema primero, diría usted? Bueno, acá lo tenemos. El primero fue el problema del desorden del pecado introducido en la caída, que resultó en la pérdida del acceso al espacio sagrado. Y antes de que esos dos problemas puedan resolverse, es imperativo que Dios haga dos cosas. Uno, revele su naturaleza, y al mismo tiempo también, número dos, instituya una relación para que el espacio sagrado pueda restablecerse sobre una base adecuada. O sea, Dios tenía que revelar su naturaleza divina y también tendría que instituir una relación de pacto o pactual con la humanidad. Y eso lo vamos a ver que viene inmediatamente después. Dice así, de esta manera, a la narrativa de la construcción de la torre, o sea, en el capítulo 11, le sigue naturalmente la iniciativa de Dios de restablecer el espacio sagrado a través de su presencia permanente. Esto sucedería después de que él hubiera establecido una relación, es decir, el pacto abrahámico, a través de la cual se revelaría primero a los patriarcas y después en el Sinaí a todo el pueblo de Israel, como preludio a la construcción de un espacio sagrado, es decir, el tabernáculo, sobre la premisa o sobre la base corregida de un sistema ritual que no presuponía una deidad con necesidades, o sea, no en base a una gran simbiosis, porque la gran simbiosis presupone que los dioses tienen necesidades que el pueblo necesita llenar. Aquí no. Dios no tiene Dios no es una deidad con necesidades. Él no necesita nada ni de nadie. Lo hace por puro amor. Él hace un lugar para que su nombre sea honrado. Él rechaza la estrategia defectuosa de los constructores y emprende su propia iniciativa. Sigue diciendo, aquí John Walton, la iniciativa de Dios va a restablecer su presencia no en la fuerza de la unidad de ellos, sino en medio de su diversidad, no a través de la gran simbiosis caracterizada por la codependencia entre los dioses y el pueblo, sino a través de la gran empresa del pacto
caracterizado por la Torá, que es en lo que va a culminar. De esta manera, Génesis 11 ofrece un puente hacia Génesis 12. Génesis 11 es una iniciativa humana fallida para restablecer la presencia de Dios. En cambio, Génesis 12 es la iniciativa de Dios que conduciría a una relación con su presencia y espacio sagrado más adelante, o sea, en el tabernáculo. Esto sugiere nuevamente que Génesis 1 al 11 cumple la función de proporcionar una introducción a las narrativas ancestrales en Génesis 12 al 50. Y con eso concluimos en la segunda sección y tenemos alguna pregunta sobre el restablecimiento de la presencia divina, pero ahora según la iniciativa de Dios. Y antes de concluir ahí, nada más quiero mostrarles la bibliografía, que nuevamente es El mundo perdido del diluvio, y también por John Walton, de igual manera, este libro que se llama Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament. Se llama El pensamiento del antiguo cercano Oriente y el Antiguo Testamento. Con eso concluimos y vamos a los comentarios finales. Vamos a dejar de compartir y ahora sí regresamos con todos ustedes para ir a la segunda parte y si hay preguntas o si hay comentarios. Pueden abrir sus micrófonos si gustan para poder platicar de manera amplia. Como que trataron de manipular a Dios, ¿no? Sí, estaban tratando de, bueno, en su manera de entender de ellos, de manipular a Dios, sí. Es como decirle a Dios, queremos que lo hagas de acuerdo a nuestro programa, Me a nuestra hacía, manera. me hacía pensar en muchos ministerios de hoy en día que pactan, decretan, declaran y como que Dios necesita todo eso y para que haga exactamente lo que le están pidiendo, ¿no? Como comprando esos beneficios. Sí, eso es tratar de buscar o de traer la presencia divina mediante subterfugios babilónicos, ¿verdad? No hay Es la nada nuevo misma, bajo el sol, dice. es la misma idea que tuvieron los constructores de la torre, ¿verdad? ¿Alguien más por allá? Creo que ahora ya como que se aclara el panorama, ¿no? Hermano, y no tan eso, Sí, hermano Armando. alguna de esas biografías que usted nos presenta allí, no la podemos conseguir en castellano, en español. Bueno, tristemente, los libros que John Walton ha producido, esos dos, todavía no están en castellano, pero hay uno que lo tengo en la página del Facebook y se los voy a hacer llegar. Es uno que yo encontré del mundo perdido del diluvio, pero es un libro que está traducido solamente por Google, con la máquina. Entonces, es un libro que la traducción no la garantizo, porque como está hecho nada más en base a una máquina, no es que la esté publicando una editorial ni nada, es un libro hecho, por así decirlo, totalmente informal, ¿verdad? Sin el respaldo de ninguna editorial. Entonces, esa traducción yo la encontré y se las puedo hacer llegar por si en alguna forma les puede ayudar, ¿verdad? A entender lo que John Walton dice en su libro. Pero si ustedes ven que no lo entienden muy bien o no se expresa muy bien, no es culpa de John Walton, sino que es una traducción hecha a máquina. ¿Ok? Pero ese es del libro El mundo perdido del diluvio. El otro libro, ese sí no tiene ni siquiera traducción hecha a máquina, que es uno de los más antiguos libros que él tiene, el que mostramos que se llama El pensamiento del antiguo cercano oriente y el Antiguo Testamento. Es uno de los libros más interesantes que él tiene, en donde muestra
cómo es que pensaba el antiguo Cercano Oriente y cómo es que los israelitas no son ajenos a esa manera de pensar. No quiere decir que piensan igual, pero tienen una manera similar de pensar, o sea, el trasfondo es el mismo, aunque los detalles son diferentes. De eso se trata el libro, básicamente, ¿verdad? Ahora voy a tratar de buscar otros libros que estén en castellano, que puedan hablar del antiguo Cercano Oriente, y si logro encontrar alguno, pues se los hago saber, ¿verdad? El punto con estos libros es que yo quería entregarles un autor que hiciera ese trabajo y al mismo tiempo que fuera un erudito evangélico. Por lo general, me gusta recomendar obras evangélicas. Prefiero hacerlo de eruditos evangélicos que de eruditos católicos romanos o de eruditos o de académicos que son ateos, agnósticos o escépticos, ¿verdad? Porque para mí es más conveniente propagar las obras de hermanos en Cristo. Pero pues hay ocasiones que se tiene que usar nada más lo que hay al alcance. Y esta ha sido una de ellas, tristemente, pero estamos haciendo el esfuerzo. Tradujimos el contenido del resto del capítulo, que es lo que presentamos hoy en las diapositivas, para que esas sí las puedan tener en castellano. Esas se las voy a hacer llegar como de costumbre. Y el libro, ojalá que el libro pueda ayudarles de buena manera. ¿Alguna otra pregunta o comentario por allá? Y creo que nunca pensamos que hablando de la Torre de Babel íbamos a terminar hablando de la presencia de Dios del templo. Era como dos cosas que no se unían, ¿no? No, aunque realmente ese es el tema básico. Y si ustedes se fijaron, el punto básico de los 11 capítulos es Dios crea el orden en el primer capítulo y establece su presencia dentro de su propio orden en el jardín del Edén. Ahí habitaba él con el ser humano. Entra el desorden cuando la figura caótica entra, procura el desorden y cae el ser humano en el pecado. Se crea un reino de desorden en el cual vive el ser humano ahora, y el ser humano caído. Y después hay intentos que el ser humano tiene de tratar de restablecer ese orden, ¿verdad? Entonces que lo vemos en lo que, o reparar esa relación, ¿verdad? Lo vimos en lo que trató de hacer Caín, ¿verdad? Al llevar las ofrendas con Abel, ¿verdad? Lo vemos también en otro tipo de actividades en los primeros 11 capítulos. Pero la parte más, digamos, a otra parte es donde dice ahí que a partir de Set, me parece, que los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Estaban tratando de hacer bajar la presencia de Dios a la tierra nuevamente, invocando a Dios, ¿verdad? Más adelante hay otras partes en donde se puede argumentar de la misma manera que buscaban que la presencia de Dios bajara. Otra forma en que el autor lo pone es que aún los hijos de los dioses o los hijos de Dios que bajan en el capítulo 6 es en cierta manera una manera de intuitiva de decir, tratan de bajar a la tierra y establecer su propio orden. Pero el asunto es que esos hijos de los hijos de Dios que bajan intuitivamente a tratar de establecer su propio orden, Dios no los envió a hacer eso. Y de hecho son hijos de Dios caídos, que cayeron del orden del Dios celestial a la tierra
De manera que en lugar de traer orden, lo que hicieron fue perpetuar el desorden y lo hicieron todavía más grande que el que ya existía al mezclarse con las hijas de los hombres. Y luego finalmente vemos cómo es que Dios trae una corrección a través de las aguas del diluvio. Vemos que después de eso, la misma aspiración humana se encuentra en los constructores de la Torre de Babel, tratar de traer nuevamente la presencia divina de Dios de nuevamente a la tierra, recuperar lo que se perdió en el Edén. Y Dios dice, no más, no es a través de ustedes, es a través de lo que yo voy a hacer. No es el programa de ustedes el que voy a seguir. Yo no me voy a adaptar a ustedes, sino que ustedes se tienen que adaptar a mí. Entonces ahí es donde el programa de Dios empieza. ¿Dónde empieza? En el llamado de Dios a Abraham. Y le dice, en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Es a través de ti, de tu descendencia. Ese es mi plan, esa es mi iniciativa. Y a través de esa iniciativa y a lo largo de todo el tiempo, hasta que llegue un día en que mi propia presencia estará entre ustedes de forma personal, a través de Jesús, de Yeshua el judío. Y Él es Dios manifestado en carne para nuestra salvación. No hay presencia divina más grande que esa, ¿verdad? El primer templo se queda chico, el segundo todavía más, y el tercero que dice que la gente lo quiere construir, jamás se puede comparar con Jesucristo. Y de hecho, ¿cómo sabemos que ese tercer templo no cumple ningún propósito divino en ningún sentido de la palabra, en un sentido literal, y que son visiones y esfuerzos sin ningún provecho en lo absoluto? Porque lo dijimos allá en Apocalipsis, y la ciudad de Dios no tiene templo, porque el Cordero es su templo. Aleluya, ahí lo dice completamente. Clarito, no hace falta más. El que quiera apoyar el tercer templo físico allá en Jerusalén, básicamente lo que está diciendo es, no queremos la presencia divina de Dios manifestada en carne en Jesús. Preferimos una presencia de nube, que esa manera de sombra, en un templo que también es una sombra. O sea que preferimos las sombras a la luz. Pero el apóstol Pablo nos dijo muy claramente en sus epístolas, ustedes ya no son niños para que caminen en las sombras y en la oscuridad. Somos hijos del día, de la luz, dijo el apóstol Pablo. ¿Qué creen ustedes que estaba queriendo decir con eso? Cuando dijo somos hijos no de las sombras o de la oscuridad, sino de la luz del día. ¿A qué estaba haciéndose referencia con eso? Que ya estamos en la realidad. Ya estamos en la realidad, ya estamos en el nuevo pacto. El antiguo pacto era de sombras, de penumbras, de oscuridades todavía, de esbozos, medio entrever a las cosas, ¿verdad? Pero ya el apóstol Pedro dijo, y que nos resplandezca el lucero de la mañana, hombre. Que nazca Cristo en nuestros corazones y que alumbre nuestro entendimiento con la luz del evangelio. Y que la gracia de Dios sea una cosa totalmente imperante en todas partes, relevante para nosotros en todas maneras, ¿verdad? De hecho, el escritor de la epístola a los Hebreos dijo, mirad que ninguno se quede sin alcanzar la gracia de Dios. Así dice. Más claro, ¿no? Como dirían en mi tierra, no canta un gallo. Bueno, Sí. hay algo que me llama la atención. Volviendo a lo de Génesis capítulo 11, cómo Dios, vuelvo a insistir en eso, tan amoroso, que en medio del desorden que había allá, Él impone su orden eligiendo a Abraham para que en él fueran ordenadas la gente realmente, porque ahí
inicia un nuevo origen de ordenamiento a la humanidad con Abraham. Entonces, la gente estaba desordenada. Por ejemplo, a Abraham lo llama en medio de una situación donde vivía en Ur de los Caldeos, que era totalmente idólatras, vivían desordenados, había muchos dioses. Pero Dios, en medio de esa situación, impone su orden llamando a Abraham. Sí, fíjense, hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que también entender, porque a veces es muy fácil irse por la tangente e irse por un camino completamente equivocado, que es el que yo miro en las redes sociales el día de hoy, porque muchos citan ese pasaje de la iniciativa de Dios donde dice, en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las tribus de la tierra. Y la gente lo lee, en ti, en Abraham, y en tu simiente, Israel, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y cuando la gente oye la palabra Israel, ¿en qué piensa inmediatamente el día de hoy? La nación. En la nación de Israel. No piensan en que es Cristo, la simiente. Pero la Biblia, el apóstol Pablo no dice, y tu simiente que es Israel, no dice así. No, Y tu simiente, la cual es Cristo. Cristo. Entonces, la simiente de Abraham es una persona, no es un pueblo. Dice, y no como de muchos, hablando de un pueblo, sino como de uno, es decir, Cristo, el Mesías. Así es. En pocas palabras, Él es el verdadero Israel. Él es el verdadero Israel. El otro, el que estamos viendo el día de hoy aquí, es una sombra nada más. Así como dice la canción, ¿verdad? Sombra nada más. Ajá. No sé quién la cante, pero así dice la canción, ¿no? Ahora, ¿en qué queremos vivir? ¿En las sombras o en la luz? ¿Verdad? Eso es todo. Así es. O sea que realmente los primeros capítulos de Génesis, la época patriarcal, realmente, y no solamente allá, aún con Abraham, Isaac y Jacob, todavía en la época de los patriarcas, todo lo que es 12 al 50 de Génesis, todavía nos vislumbra una relación que Dios tiene con los patriarcas a través de un pacto, y este pacto es un pacto incondicional que hace con Abraham, que realmente es, yo diría, es el papá de todos los pactos, ¿verdad? En un sentido bíblico. Tristemente hay mucha gente que el día de hoy cuando habla de los pactos, va y mira la Biblia y ve que el antiguo pacto, desde Éxodo en adelante, tiene muchos libros y dice, bueno, pues si abarca las 3 partes más grandes de la Biblia, eso quiere decir que es el más importante porque tiene más libros, ¿verdad? Pero realmente cuando el apóstol Pablo se va hacia atrás a hablar de los pactos y en donde nosotros como gentiles entramos en los pactos, no es en el pacto mosaico, sino que el jefe de todos los pactos, así dice otra canción, ¿verdad? El jefe de jefes, dice. Pero ese es Abraham, ¿verdad? Ahí está todo. Porque de O ahí sea, vino Cristo. por eso ahí dice que él es el padre de la fe. En Romanos 4 eso es clave, ahí en ninguna parte se menciona a Moisés. No. Ahí Abraham es el que fue, él es el ejemplo de la justificación por la fe, de la misma forma que nosotros somos justificados, en base a un mismo tipo de pacto. El pacto abrahámico es el mismo pacto, es el pacto a través del cual nosotros entramos, no a través del pacto mosaico. De hecho, el pacto mosaico nos excluye, porque establece una diferencia marcada entre un judío y un gentil. Porque entramos a través de la fe. Entramos a través de Abraham, él es el padre de nuestra fe, porque es por eso dice ahí en Mateo 1:1, principio del evangelio de Jesucristo, principio, el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, así dice. ¿Por qué será que esas dos
esas dos personas son mencionadas en precisamente. Tuvo muchos otros antepasados, pero los dos que nos interesan a nosotros y en la teología cristiana, en la revelación bíblica, los dos que son importantes en cuanto a pacto y en cuanto a la presencia divina, es David, que es el padre, el precursor del Mesías, y Abraham, que es el padre del Mesías, ¿verdad? O sea que más claro no se puede. Así es. Ahora, tristemente, en el mundo cristiano hay una teología que entró aproximadamente hace unos 150, 200 años, que vino a desestabilizar todo lo que se había ganado en cuanto a tiempo de reforma y en cuanto a avance de entendimiento bíblico. Y esa teología se llama la teología dispensacionalista. En lugar de hacernos avanzar, nos hizo retroceder en el mundo evangélico. Lo digo con todo respeto, ¿verdad? Porque hay muchos hermanos a los que yo quiero mucho que son dispensacionalistas. Y los quiero mucho a pesar de eso, ¿verdad? O sea, eso no nos hace a los ojos de Dios ni mejores ni peores, porque es Cristo el que nos salva, ¿verdad? Pero sí, Siempre son nuestros hermanos. sí nos perjudica en cuanto a nuestro entendimiento bíblico. Ahí sí. Entonces, creo que hay que investigar, ¿verdad? A su debido tiempo vamos a presentar un curso de diferentes tipos de teologías bíblicas que hay, ¿verdad? Para que podamos ir orientándonos por cuál camino es más bíblico y cuál es más sano de seguir. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? No me la quiero pasar hablando yo nada más, ¿verdad? Ya les dije que no quiero que sea predicación, ya me estoy animando, ¿verdad? Pero ya es tarde. Bueno, pues si no tienen otra pregunta o si no tienen ningún otro comentario, creo que vamos a concluir la clase. Vamos a dejarla hasta ahí. Y recuerden que de aquí a 15 días vamos a tener, bueno, yo termino hoy el curso, con esto concluimos el curso, los 11 capítulos del Génesis.